Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en la discusión y análisis de los temas que han sido noticia esta semana. Así es, y ahora nos acompaña nuestro analista invitado, Jorge Dávila, quien fue comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista. Buenas noches y un gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, para mí un placer estar en tan grata compañía. Escuchábamos lo que dijo el presidente senatorial, el presidente del Partido Nuevo Progresista. Su primera reacción, particularmente en el tema de la reforma electoral. Bueno, yo creo que la reforma electoral, y Ángel estuvo muy involucrado desde su posición en el Senado en el proceso de aprobar el escrutinio electrónico. Así que todo lo que vaya en vías de mejorar la eficiencia del proceso, utilizar las herramientas tecnológicas, ¿verdad?, como algo para facilitar el voto y aumentar la participación, que fueron los puntos que esbozó el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, deben contar con el aval de todo el mundo. Yo no veo la razón por la cual quisiéramos limitar. De hecho, en Estados Unidos se facilita muchísimo el voto y aún así la participación es baja. Aquí, que nosotros tenemos una participación alta, que todo el mundo quiere participar del proceso de elección, mientras más fácil le hagamos votar a la gente, más participación vamos a tener, y yo creo que eso fortalece la democracia. Pero ¿es prudente impulsar una reforma electoral a tan poco tiempo para las elecciones y cuando no hay dinero en la Comisión Estatal de Elecciones ni tan siquiera para las primarias? Bueno, mira, número uno, el dinero tiene que aparecer. En las elecciones pasadas, en algún momento también se habló, sin junta fiscal, se hablaba de que no iba a haber dinero para las primarias de los partidos. Hubo primarias de los partidos, que no iba a haber dinero para las elecciones. Hubo elecciones que no iba a haber dinero para el escrutinio electrónico. El dinero tiene que aparecer. No hay forma que nosotros podamos evitar que aquí el proceso democrático se cumpla con la ley. Cada 4 años tiene que haber una elección y tiene que haber unas primarias de ley. Así que en términos del tiempo, todos hubiésemos querido que fuera antes, pero fíjate que yo, por lo menos sin haber visto el proyecto en detalle, de las cosas que escucho, no hay nada que altere el proceso. Distinto, por ejemplo, a la reforma que aprobó el Partido Popular, y que Ángel fue parte de eso, con un solo día de vista pública, si no me equivoco, Ángel, y que en aquel entonces lo que se hizo fue, el único propósito, o el propósito importante, y Ángel a lo mejor podrá diferir de mí, era mover las primarias para hacerle daño al PNP. No, pero porque voy a diferir. Así fue. Bueno, pues así fue. Pues, y el tiro le salió por la culata al Partido Popular. Y el tiro le salió por la culata. Pero ahí sí había un proceso que alteraba en las cosas que ha dicho el presidente, y de hecho no todos los cambios que propone la reforma de Tomás Rivera Schatz son para implantarse en esta elección. Algunas son prospectivas, sobre todo el del voto electrónico. Así que, aunque sí yo hubiese preferido que fuera antes, no veo ningún problema porque no afecta el proceso que comienza ahora con la radicación de candidaturas el 1 de diciembre. Pero ¿y estas preocupaciones que se plantean sobre la posibilidad de que vengan personas que no residen aquí en Puerto Rico, voten, participen y que de alguna manera u otra puedan girar o inclinar la balanza del proceso? Yo creo que el presidente fue bien claro. Aquí eso que se están inventando de que va a venir gente de Estados Unidos con una licencia de conducir, eso no ocurre. Él explicó, hay un cierre del registro electoral que ocurre bastante antes y se avisa públicamente, ¿no? Así que las personas que en ese día no están en el registro electoral no pueden votar. Y para que una persona pueda votar en Puerto Rico requiere 2 requisitos básicos, ¿verdad? Aparte de la edad y eso, pero en términos de residencia, tiene que ser ciudadano americano y tiene que ser domiciliado en Puerto Rico. Así que... Pero ahí es donde está el asunto. Vamos a ver cuál es la definición que finalmente se hace de un elector domiciliado. Y además, vamos, Jorge, una cosa es lo que se dice para vender el cambio y otra cosa es lo que todo el mundo sabe que pasa en muchas partes en Puerto Rico. Aquí hay electores que, por la naturaleza de nuestro acceso directo a los Estados Unidos constantemente, se pasan entrando y saliendo de los Estados Unidos acá, aunque viven allá, y el día de las elecciones los traen en pasaje los 2 partidos. Por eso no pienso que esto es un asunto que va a inclinar, como tú decías, Guillo, la balanza de un lado o del otro, porque lo han hecho los 2 partidos, pero eso no debiera pasar, no digo yo pero porque fíjate, inclina la balanza, sino porque no está bien. Pero lo que tú planteas, Ángel, es que eso ocurre ahora. Por eso te digo, si ocurre ahora, ahora, lo importante con el domicilio, que estemos claros de lo que es el domicilio. El domicilio va orientado hacia cuál es la intención del elector, de dónde él quiere residir. Aquí, lamentablemente, y sobre todo después de lo que ocurrió con María, hay muchos puertorriqueños que se han ido, pero que no necesariamente su intención es permanecer. El que se fue con intención de permanecer es una cosa, el que se fue por necesidad,
pero tiene intención de Gigi regresar Fernández a Puerto Rico. ¿Está domiciliada en Puerto Rico? Bueno, el caso de Gigi Fernández. Pero vamos a ver, bueno, ¿sabes está de eso bien. que estamos hablando? Por eso, pero los dos mecanismos existen. El primer turno al bate era que alguien presentara Sí, algún le tipo de pasaron una objeción bola rápida. en los primeros 10 días. Si eso no ocurrió, ahora tienen que esperar el proceso de recusación y el que entienda que Gigi Fernández no tiene derecho a votar en Puerto Rico, que la recuse. Queremos preguntarle al licenciado Leo Aldrich si con el tan poco tiempo que hay, usted cree que esa reforma electoral se va a aprobar en el Senado. Yo creo que tiene muchas posibilidades de aprobarse por el mero hecho de que es el bebé del presidente del Senado y él controla lo que pasa y lo que no pasa en el Senado. Y además que hay uno de los renglones de esa propuesta de reforma electoral es fundamental y es necesaria y es mudarse eventualmente a lo que es el voto electrónico. Nosotros hacemos todas nuestras transacciones básicamente desde nuestros teléfonos. Organizamos viajes, movemos nuestro dinero, bregamos con las finanzas, bregamos con todas las facetas de nuestra vida, sea personal, profesional, financiera, lo hacemos a través de los medios electrónicos. Así que eventualmente ese ejercicio democrático nosotros también vamos a tener que hacerlo de manera electrónica. Es una cuestión de tiempo, es determinar si va a ser ahora o si va a ser, como decía el compañero, más adelante. Así que yo creo que esto es inevitable, es una cuestión de si se va a dar ahora o si se va a dar más adelante. Pero creo que si se dan los parámetros para salvaguardar las preocupaciones que ustedes han traído, que yo realmente no veo cómo va a ser una epidemia de gente de Estados Unidos viniendo a Puerto Rico a votar. Pero si eso se salvaguarda, yo creo que este proyecto se va a aprobar, no solamente por ser de Tomás Rivera Schatz, el presidente del Senado, sino que también porque trae una modernización al proceso. Y pregunto, cambiando el tema, el presidente senatorial, le preguntamos sobre una posible candidatura a la gobernación, quién sería su candidato. Él fue bastante reservado, pero a la vez abierto en su contestación, pero no estamos claros todavía. Todo político va a decir que no descarta nada. Definitivamente. Pero mira, no lo dijo. La semana pasada la gobernadora estuvo de un lado para el otro y ahora el presidente senatorial que le contesta a Mari Carmen en una entrevista que le hizo en la semana que por cuál partido va a correr ella. Sí, es una buena pregunta. El candidato de Tomás Rivera Schatz es Tomás Rivera Schatz. O sea, no quepa duda de eso. Y Tomás Rivera Schatz tiene dos opciones, o vuelve al Senado o va a la gobernación. Políticamente esas son las dos opciones que tiene y yo creo que, bueno, vamos a ver en un mes para dónde va. Yo me sospecho que existe la posibilidad de que va a lanzarse a la gobernación. Sin embargo, el gran problema que tiene, que es que aunque pueda aglutinar a mucha gente de su partido, fuera de ese partido, en la periferia, en el Partido Popular, en otros sectores, no necesariamente va a tener el arraigo que tiene en el partido. Yo quiero hacer un punto, ¿verdad? Número uno, el PNP está acostumbrado a hacer primaria, sobre todo a la gobernación. Ya hemos tenido la de Pesquera contra Rosselló, la de Fortuño contra Rosselló y ahora la de Pierluisi contra Ricardo Rosselló. El PNP ya conocemos las consecuencias de una primaria y cómo manejarla. Interesante va a ser cómo las maneja el Partido Popular, que nunca ha tenido una primaria a la gobernación. Ahora, sí te puedo decir algo, independientemente de la decisión que tome Tomás Rivera Schatz, el que esté al frente del partido como presidente es bueno para el partido. No hay un político en Puerto Rico más estructurado, más organizado y de mayor convocatoria, y lo estamos viendo. De hecho, ¿pero usted piensa que va a la gobernación? Usted que lo conoce y ha estado ahí ¿Hay primaria? adentro del... Bueno, yo no creo que él esté en este momento considerándolo, honestamente, pero tampoco me extrañaría si lo decide ahora. Mientras tanto, está fortaleciendo una estructura del partido que Ricardo Rosselló abandonó. Y yo creo que eso es positivo para el PNP y hay que reconocerle el trabajo y el sacrificio que está haciendo Tomás Rivera Schatz en vías de fortalecer la estructura del PNP. Si usted hiciera una lista ahora mismo, ¿quiénes serían los candidatos, sus candidatos para...? Bueno, yo creo que el único que ha dicho claramente que va a correr es Pedro Pierluisi. Fuera de eso, lo demás son especulaciones y las especulaciones se acaban en diciembre 30. Pero mira, yo creo que aquí estamos perdiendo de vista unos eventos que ocurrieron recientemente. Tomás Rivera Schatz es el presidente del partido y anda visitando todos los pueblos y demás en un proceso también de enfriamiento. Porque de nosotros no se nos puede olvidar, en el momento en que hubo la transición entre Ricardo Rosselló y la hoy gobernadora Wanda Vázquez, cómo se coaligaron él y Jennifer González para desbancar a la gobernadora que ya estaba juramentada. E empezaron a hacer reuniones del directorio del partido en el propio Capitolio y desde allí a pedir la renuncia inmediata a la gobernadora porque eso era un puesto para la gente, para los políticos. Eso ha tenido un efecto dentro de la militancia del PNP bastante devastador y hay mucha gente todavía tratando de cerrar heridas. Eso fue un error y además un error de cálculo de alguien tan avesado en política como Tomás Rivera Schatz, pero todavía las está pagando. Hay muchas heridas que cerrar. Pero todavía hay mucha gente también dentro del PNP
que resiente que sea una persona no política como Wanda Vázquez la que esté ahí, que no tenga el trasfondo electoral, que no sea una persona electa, o sea, que también está ese resentimiento que contrarresta el que tú bien señalas. Sí, pero eso está bueno para ganar una primaria. Yo no tengo la menor duda de que para los electores de primarias Tomás es un favorito, pero luego de la primaria viene un proceso grande electoral, y ahí tú tienes unos problemas todos. El estilo de Tomás Rivera Chats todo el mundo lo conoce. O sea, si hay algo bueno que tiene Tommy, es que todo el mundo sabe dónde está parado. Pero por otro lado te tengo que decir, y si tú comparas el proceso que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes versus el que se llevó a cabo en el Senado, lo correcto era hacer lo que hizo Tommy, que se hicieran las... O sea, yo en gran medida la culpa la tuvo Ricardo Rosselló, que envió ese nombramiento a 2 días de su renuncia. Pero lo que exigió Tomás Rivera Chats fue que el proceso se llevara, porque... ¿Qué criticaron después de la Cámara de Representantes? Pero mira, que aprobaron, que votaron a favor de Pedro Pierluisi con una declaración jurada. Yo no voy a venir aquí a defender a Ricardo Rosselló porque vamos, ese no es mi rol aquí. No, por eso, pero estamos hablando de Tommy. Estamos hablando de Tommy. Pero de Tommy que te voy a hablar. Que hay gente que le reconoce que hizo lo correcto. Tommy fue al Tribunal Supremo, hizo lo correcto, se lo reconocimos todos. Tenía que impugnar ese proceso amañado de cómo querían dejarnos a un gobernador aquí sin seguir el proceso constitucional. Y el día después que ganó en el Tribunal Supremo, se paró en el Capitolio con el directorio del PNP detrás y le dijo: gobernadora, usted está ahí porque me lo debe a mí, sálgase que esto nos toca a nosotros y este botín es del PNP. Oye, tú sabes, eso todavía, oye, yo creo que el país no se olvida ni del bizcochito aquel de cumpleaños que le prendieron a Jennifer González allí en la oficina de Tomás. Vamos, esos son asuntos que todavía hay que cerrar. 2 cosas. Una, la realidad es que Wanda Vázquez había dicho que no le interesaba la gobernación. Esa es una realidad. No quería ser gobernadora. No. Dijo que no quería ser gobernadora, pero que si le tocaba, lo asumía. Está bien, pero en términos generales, no le interesa. Y segundo, todo el mundo sabe que el proceso de gobernanza es un proceso que emana de un proceso político. Y la realidad es, y ahora mismo se está criticando a Wanda Vázquez en muchas ocasiones porque no viene del Esa no te la político. compro. Esa no te la compro porque aquí hay una constitución. Y la constitución dice lo que dice, hay que respetarla. Y esa gente se la rifaron. Vean la serie de Netflix. Vamos a hacer una corta pausa. Y es que el tiempo apremia, pero usted no se retire porque seguimos con la discusión política aquí en Decisión 2020 tras la pausa.